Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy tenemos el gusto de presentar a nuestro primer escritor cubano que nos visita en el programa, el señor Marcial Gala. Que es narrador, poeta y arquitecto cubano. Este año además presentó en nuestro país su última novela, La Catedral de los Negros. Y compartimos una frase de ese libro: quise que el edificio fuera perfecto en su sencillez. Quise llevar una parte de la modernidad a una dormida ciudad cubana. Quise que ese inmundo barrio de Punta Gotica tuviera al menos algo que mostrar al mundo. Muchas gracias, Marcial, por estar en Hipertexto, un gusto. Gracias a ustedes. Recién decíamos, primera vez que que venís a Buenos Aires, pero llevas ya bastante tiempo. Sí, digamos. Estoy desde finales de diciembre de 2014. ¿Y por qué tanto tiempo? O sea... En primer lugar, porque me gustó el país. Yo vine para dar unos talleres de arquitectura y de literatura en Jujuy. Y entonces, por contingencia de la vida, vine a parar a Buenos Aires, me enamoró la ciudad y entonces me fui quedando y llevo todo este tiempo aquí. Muy bien, y además, bueno, fuiste invitado al Festival de Literatura del FILBA, ¿no? Sí, estuve en el Festival de Literatura del FILBA y antes estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires también. Claro. Me imagino que tenías algún conocimiento previo acerca de la ciudad o de los escritores o de la literatura. ¿Hubo algo que te sorprendiera, digamos, una vez que llegaste y pudiste ya cotejar eso con la realidad? Sí, tenía un conocimiento previo de la ciudad, sobre todo porque Buenos Aires es una ciudad que ha sido muy descrita por los grandes escritores argentinos, tanto Borges como Sábato, Cortázar. Claro. Y me gustó ver que la ciudad cumplía mis expectativas, una ciudad muy bella y con muchos árboles. Y yo que vengo de Ciudad de La Habana, que también es una ciudad muy bonita, pero que no es precisamente muy arbolada, me sorprendió mucho, me gustó mucho que tuviera tantos árboles, precisamente. Bien, igual, ¿en Cuba estás viviendo en La Habana o en Cienfuegos? En la ciudad de Cienfuegos. En Cienfuegos, donde fuiste a los 10 años. Sí, a los 10 años fui para ahí. O sea, naciste en La Habana y a los 10 años te vas a... Sí, porque en esos momentos Cuba pasaba por una etapa de gran despliegue industrial. Sí. Entonces Cienfuegos era una ciudad donde se inauguraban muchas obras. Y mi papá, que era ingeniero, le dieron trabajo allá, entonces nos mudamos con toda la familia y me gustó mucho la ciudad y entonces después me fui quedando, viviendo en esa ciudad que es una ciudad relativamente pequeña, pero de una gran belleza arquitectónica. Fue la última de las grandes ciudades cubanas fundadas por los españoles, fundada en el siglo XIX. Para ubicarnos un poco, está en el sur, digamos, de la isla. En el centro-sur del país. En el centro-sur del país. Recuerda que Cuba es una isla que se extiende de oriente a occidente. Sí. Y entonces casi todo está en el este. Ahí estamos viendo, mira, algunas imágenes de la ciudad de Cienfuegos. No es de las más conocidas, por supuesto, por lo menos acá, ¿no? En Argentina, porque recién decíamos fuera de cámara, es una ciudad de paso. Sí, sí, sobre todo a pesar de que el centro histórico de Cienfuegos hace ya un tiempo que es patrimonio cultural de la humanidad, porque como te decía, fue fundada en el siglo XIX, en el siglo del racionalismo, y, sí, y todo el centro, casi todas las ciudades cubanas son radiales, mientras que esta es una ciudad que forma una cuadrícula con muchos edificios neoclásicos y eclécticos, de gran belleza, y por eso es patrimonio cultural de la humanidad desde hace un tiempo. ¿Sabes qué? Es muy interesante, haces mucho hincapié, recién ahora vamos a explicar por qué hablamos tanto de Cienfuegos, porque está muy presente en la novela La Catedral de los Negros, por supuesto, pero te quería preguntar antes por la relación con la arquitectura, porque nombrás mucho el tema, y me parece muy interesante para relacionarlo con tu literatura. Digo, vos trabajaste como arquitecto, llegaste a trabajar. Sí, poco, pero hice algo de eso. Pero tenés como muy presente en tu gusto estético, sí, ¿no? Sobre todo me gusta más la arquitectura como trabajo en sí, como historia de la arquitectura, como espacio donde se sitúan las obras, me refiero a las obras literarias, ese concepto de la arquitectura como espacio me es muy afín. Y a la hora de escribir también lo tenés en cuenta, esa era la pregunta. Digo, hay como una relación ahí con la arquitectura a la hora de una crear. Cosa buena que tiene cualquier carrera universitaria, y la arquitectura más, es que te da un método a la hora de escribir. Y trato siempre de tener en cuenta esa estructura, a la hora sobre todo de escribir novelas, que es lo que más se aviene con la necesidad de trabajar con estructuras literarias en este caso.
Y una de las características que por lo menos más llaman la atención de este libro de la Catedral de los Negros que presentaste hace muy poco en nuestro país tiene que ver con esta polifonía de voces, ¿no? Que hablan cada uno de los personajes en lugar de haber, como en la mayoría de los libros, un solo narrador. Acá son varios los personajes que van contando la historia. Eso tiene que ver, me parece, con cierta arquitectura y que debes tener que tener como un mapa para no perderte, digamos, en esa Sí, en exacto. esas voces. Fue como un mosaico, así, con Claro. la misma aparente heterogeneidad que tiene un mosaico. Traté de armar este libro que, sin que se me fuera de las manos, tratar de abarcar lo más posible como de una forma bastante polifónica, ¿no? Ujú. Contanos un poco acerca del proceso, digamos. ¿Cómo se hace una novela así? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿En qué momento del día la escribís? ¿Cuáles son los problemas más recurrentes que tenés? ¿Cómo los afrontás? ¿Cómo los solucionás? Digo, ¿cómo es el proceso de creación de un libro como este? Bueno, a ver, yo casi siempre, las pocas novelas que he hecho, se han sedimentado mucho en mí. Por ejemplo, de pronto alguien me dice una idea o me viene una frase a la mente y yo no me pongo a escribirla enseguida, sino que algo en mí despierta como un chispazo diciendo, "No, esto podría dar para una novela". Y después si me vuelvo a acordar de lo que pensé en ese momento y el proyecto empieza a madurar casi de una manera inconsciente. Y entonces, aunque el proceso de escritura me lleve, por ejemplo, 6 meses, un año, casi siempre son ideas que fui madurando bastante tiempo. Y esta novela a la que tú te refieres, La Catedral de los Negros, Sí. la primera vez que yo vi que podía ser material para ser novelado fue en un sitio de Cienfuegos que se llama La Ciudad Nuclear, que fue... Contanos qué es ese ciclo. En realidad, Cuba aspiró en el siglo XX a hacer un proyecto enorme, colosal, que fue la construcción de la primera ciudad, de la primera central electronuclear del Caribe, Sí. que iba a ser algo que iba a garantizar la producción de energía eléctrica para Cuba y renunciando a la necesidad de importar petróleo. Y ese proyecto... Algo nada menor, ¿no? Digamos, muy Sí, importante. sí. Llevó como 10 años llevarlo a cabo y cuando ya parecía que al menos el primer reactor iba a salir terminado, de pronto empieza la caída del campo socialista, la caída del muro de Berlín y todas estas cosas nuevas que pasaron en la Unión Soviética Sí. de Gorbachov. Y todo el edificio, todo quedó sin terminar, pero sí se hizo la enorme cúpula donde se debía guardar el material nuclear, ¿no? El material atómico. Y eso de lejos parece como una enorme catedral. Y en medio del trópico, en medio de toda la lujuriosa vegetación tropical. Es algo extrañísimo. Sí, es como una especie de montaje, de collage. Como una contradicción, ¿no? Sí. Y ese tipo de cuestión de lo no acabado me inspiró en cierta manera a la hora de realizar esta novela. Bueno, vamos a explicar que en la novela se cuentan, digamos, ciertos problemas o ciertas idas y vueltas que se viven en un barrio de la ciudad de Cienfuegos mientras se realiza, o se deja de realizar, mejor dicho, esta catedral de negro que no se sabe bien qué es, pero que es un símbolo muy fuerte, ¿no? Y que está presente de muchas maneras y que llama mucho la atención. Es muy interesante esta relación que marcás, claro, a manera de inspiración por lo menos, ¿no? Y donde vuelve a estar presente la arquitectura, porque hay todo un juego entre el anonimato o no anonimato de quien intenta construir esa catedral. Digo, eso lo tuviste en cuenta también, ¿no? Uno lo puede pensar en relación con los libros también, ¿no? Con la autoría de los libros. Sí. ¿Sabes qué te quería preguntar? Viste que se habla tanto ahora de este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, pero por ahí desde los medios de comunicación al menos se dice poco de la gente, cómo lo vive, de cómo lo vive el cubano. Y te quería preguntar eso. ¿Cómo lo vive la gente de los barrios, digamos, de Cuba, esta especie de acercamiento político o esta transición hacia cierta apertura, digamos, que se está viviendo en la isla? Con cambios concretos que recién me estabas diciendo. Hoy viajar ya es bastante más accesible que antes, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se vive eso? Bueno, se vive de muchas maneras. Hay personas para las cuales es como una especie de abandono de la idea de lo que iba a ser una revolución pura, pero la mayoría de las personas lo viven con mucha esperanza, porque Cuba y Estados Unidos son dos países muy cercanos, tanto geográficamente como cuestiones de población. En Estados Unidos viven, la comunidad cubana en el exterior, en Estados Unidos son 2 millones de personas. O sea que eso quiere decir que en un país de 11 millones,
casi todas las personas tienen un familiar o un amigo muy cercano en los Estados Unidos. Y todo lo que ayude a desbloquear esa situación de confrontación va a ser muy bienvenido por el pueblo cubano. ¿Y hay voces, algunas disidentes o críticas con respecto a este acercamiento o no? Siempre las hay. El mundo está muy marcado por la diversidad, pero pienso que la mayoría piensa que sí, que es muy positivo. ¿Y en tu caso también estás sí, yo pienso que es muy positivo y que es muy urgente que ocurriera al fin. Bien, me quedé pensando cuando vos vas a vivir a Cienfuegos, digamos, a los 10 años. Ahí empieza, podríamos pensar, cierta iniciación literaria, algo cercano a decir voy a escribir o todavía no, digamos. En realidad, yo lo que sí siempre fui un gran lector. Incluso antes de irme para Cienfuegos, ya yo leía, por supuesto, los libros acorde a mi edad. Y después allá, ese interés por la literatura se acrecentó. ¿Y cuáles eran los primeros libros que leías? Muchos. Recuerdo con mucho cariño una antología de los cuentos completos de Edgar Allan Poe que, mira. que ¿La traducción se de Cortázar, publicó en Cuba. ¿No? Sí, la traducción de Cortázar, donde salía el poema El Cuervo. Eran los cuentos completos, pero además se le agregaba ese poema. Está bueno esto que decís porque en una entrevista hablas de la poesía, ¿no? La importancia que le das casi como un transgénero, algo oblicuo de alguna manera. Vos escribís además poesía. Sí, sí. Pero bueno, siempre se tiende a decir que la poesía es lo que menos vende, que a nadie le importa. ¿Cuál es tu relación con la poesía y cuál pensás que es el vínculo con las novelas que se va gestando entre tus libros de poesía y tus novelas? Si es que existen, ¿no? Sí, la poesía te da la posibilidad de utilizar el lenguaje con más, moldearlo más, verlo de una manera más flexible y creativa. Y antes de que se me ocurriera escribir novelas, yo siempre intenté mantener algo de eso. Sí, escribir mucha poesía me era muy importante, muy afín. Y cuando ya estaba terminando mis estudios en la Universidad de Santa Clara, que es una ciudad muy cercana a Cienfuegos, empecé primero a escribir poesía. Muy influenciado por mi primer conocimiento de la literatura de Borges, que me llegó un poco de soslayo, porque Borges de él no se hablaba en Cuba en ese momento, porque había un cierto distanciamiento entre la Revolución Cubana y la figura a nivel político, ¿no? Sí, sí. Pero los libros estaban en la ciudad de Cienfuegos y empecé a leerlos y me interesó muchísimo. Me encantó, esa es la palabra que lleva. Y a partir de ahí ya mi interés por la literatura se incentivó y empecé a verla de una manera mucho más, acercarme mucho más a ella. Y Borges fue un escritor muy especial en mi vida literaria. Ahí tenemos la imagen, es otra manera de alguna manera, mensurar la importancia de Borges, ¿no? Porque si un escritor cubano se forma leyendo, es fuerte también eso, ¿no? Sí. ¿Qué era la poesía o también los cuentos después? Más los cuentos que la poesía, pero yo veía los cuentos prácticamente como si fueran poemas, por su gran capacidad de síntesis. De utilizar el idioma español y darle una riqueza y una capacidad de transmitir ideas que en otros escritores muy buenos no la veía, ¿no? Porque el idioma cubano se caracteriza mucho, la literatura cubana, por el barroquismo. Y yo veía que Borges era capaz de expresar en 10 palabras lo que Carpentier a veces necesitaba 5 páginas para expresarlo. Y esa capacidad de síntesis me gustó mucho. Y es cierto, en general los escritores cubanos tienden a ser muy a pesar de que nuestro máximo escritor, para mí, que es José Martí, no es eso, excesivamente barroco, sino que tiene algo más sintético también. Más sintético. ¿Y cuáles serán tus otras referencias, si es que las había, de escritores argentinos además de Borges? ¿Había otro que leías? Sí. Borges, te decía que para mí fue un descubrimiento porque en Cuba no se publicaba. Cienfuegos tuvo la suerte de tener parte de sus obras completas allá en la biblioteca y por eso yo pude leerlas. O sea, no se conseguían los libros en librerías, pero sí en la biblioteca. En la biblioteca sí existía esa obra completa que recuerdo que tenían una carátula verde. Sí, y claro. Nadie conocía prácticamente MC, a Borges. ¿No? MC, la editorial MC. Sí, quizás. Y Cortázar sí. Rayuela fue muy importante para todos los escritores cubanos.
o para gran parte de los escritores cubanos que nacieron a partir de los 60 hasta los 70 y pico. Era una novela, en ese momento en Cuba se estaba muy de moda la novela telúrica, la novela que iba a resolver los problemas de América Latina. Y de pronto para los escritores que empezaban en Cuba, tropezar con este hombre que habla de problemas tan existenciales, una novela que ni siquiera se desarrollaba en América Latina, fue muy interesante y muy importante porque les dio otro punto de vista que fue muy importante y muy entrañable para los que escribían en esa época. Cortázar, y una novela de Sábato sobre héroes y tumba también les gustó mucho allá en esa época, y los escritores que no éramos escritores, sino los que estábamos interesados en la literatura, esos libros se pasaban de mano en mano y si se publicaban se agotaban enseguida, por eso tenían esa capacidad. La gente se refugiaba mucho en ese tipo de novelas que te daba otra visión de la vida, que no fuera tan cerrada, porque también se publicaba mucha literatura de esta de corte soviética, socialista, que eran de guerrilleros, de consomoles, y muchas de esas cosas no le interesaban al cubano, no se sentía identificado con esos de panfleto, digamos, ¿no? Panfletos, y algunos que no eran tan panfletos, porque había libros que tenían calidad, pero estaban muy alejados de lo que querían las personas. Y hoy, Marcial, ¿cómo es lo que se está escribiendo en Cuba en términos generales, digamos? Sé que hay una generación bastante importante, ¿no?, de escritores allá, pero si tuvieras que pensar en un sentido estético, de géneros o de temas, ¿cómo lo resumirías el panorama actual? Cuba siempre, la literatura cubana, la narrativa, a mi idea, siempre estuvo muy dividida entre la narrativa de adentro y la de afuera. La narrativa del exilio y la de adentro de Cuba, y muchas veces los temas y de la literatura que se hacía dentro de Cuba tenía solo que ver con la isla. No existía, era como si el mundo se acabara en las fronteras cubanas. Y quizás en el exilio pasaba un poco así, aunque también se escribían novelas que tenían que ver con la Cuba que habían dejado atrás. Ya no me parece que esos dos fronteras de la cubanidad están construyendo un puente entre ellas, y que están acercando, ¿no? Sí, se están acercando, y que muchos escritores de la isla empiezan a hacer una literatura que trata de acercarse a lo universal, reencontrarse con los escritores latinoamericanos y de España, y hacer una literatura en que ya el autor no tiene que estar específicamente ubicado en Cuba, ni el tema de la Revolución Cubana, visto de una manera negativa o positiva, sea tan importante, sino que empieza a ver en ciernes una literatura cubana más amplia, de un formato más amplio. Sí, y estaba pensando en tu libro, ¿no?, La Catedral de los Negros, que se le da una impronta muy fuerte a lo que es la jerga, el lenguaje hablado de todos los días, entre la gente de barrio. Hay todo un trabajo ahí, ¿no?, por ejemplo, para referirse a la homosexualidad en términos muy cómicos y graciosos. Pero hay una marca que tiene que ver con cierta discriminación que se ve en muchos diálogos. Te quería preguntar si eso sucede realmente, por lo menos ahí en Cienfuegos o en algunos lugares de Cuba, que todavía está el peso de cierta discriminación, digo, por diversos motivos, ¿no? Sí, eso todavía en Cuba está presente. No creo que sea una cosa absoluta, pero Cuba como un país mulato en Ni exclusivo de Cuba, por supuesto. Sí, claro. La cercanía o no a la etnia dominante, que es la etnia blanca, determina muchas veces la posición social en que está la persona. Y el lenguaje del cubano habitualmente, lo que tú llamabas la jerga, tiende mucho a situar a las personas y a describir a la gente mediante el color, que son signos discriminatorios, ¿no? Mulatica, negro prieto. Sí, todo el tiempo. Sí, es muy habitual, y a muchos extranjeros le llama la atención que en Cuba sea habitual referirse a una persona, no he visto un negro que pasó por aquí, y así. Estamos viendo, mira, el graf dice muerte y marginalidad. Es un tema muy recurrente ese también en tus libros, que en esta novela toma también, sobre todo hacia el final, un vuelco bastante impresionante. ¿Siempre te interesaban esos temas o fue más o menos nuevo, digamos? No, a mí siempre sí, la muerte. Claro, no digo nada, no, es un tema que a la larga pienso que mientras más avanzamos en el tiempo, más nos va a interesar, ¿no? Creo que hasta hacerse casi absoluto, lo único que nos interesa cuando estamos a punto de irnos. Pero siempre me interesó. Y tú decías, Cienfuegos, Cuba en específico,
es un país periférico, un país que dista bastante de lo que es el centro del mundo, ¿no? Tú sabes que los países periféricos tienen la característica de pensar que todo lo realmente importante pasa en otra parte. Y eso... Ahora esa idea me gustó. Todos los países periféricos... Sí, una característica de las naciones periféricas es pensar que lo realmente importante pasa en otro lado, en París, en Nueva York. Como que desestiman lo propio. Sí, ¿no? Sí. Quizás por eso Martí decía que, en una frase muy característica de él, decía, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino, como para que se le diera importancia a lo que se hacía en Cuba. Otra frase que yo la pongo como una cita en mi novela es, Cuba tiene las catedrales en el futuro. Esa es hermosa. Bueno, ese es el epígrafe de la novela, sí, ¿no? Que es como el afán de... ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué quiere decir eso? Porque además tiene tanto que ver con la novela, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, es que Cuba nunca fue un virreinato, fue una capitanía general. Y las grandes catedrales siempre se hicieron en las grandes capitales de los virreinatos en la época española, en Ciudad de México, en Lima. Mientras que Cuba no tuvo una catedral de este tipo barroca, enorme. Y por otro lado también toda la imaginería y todo el barroquismo de Lezama Lima lo llevaba otro gran barroco, ¿verdad? Sí, un detalle claro de la necesidad de Cuba de construirse y desconstruirse siempre, de llegar a ser una nación que fuera centro cultural al menos del Caribe. ¿Y sentís que ahora está... A ver, ¿en qué momento estaría esa búsqueda? ¿En qué instancia estaría esa búsqueda con todo lo que está pasando a nivel política internacional? Digo, ¿en qué momento se encuentra Cuba de esa búsqueda? No sé, no sabría cómo responderte, ¿no? Pero pienso que estaría en un lugar... Cuba es, a pesar de su pequeño tamaño, siempre daba muchos artistas y escritores. Parece un símbolo mundial, sí, y ¿no? Es un símbolo mundial. La resistencia. Sí. Bien, y en cuanto a la literatura, ¿algún autor que puedas recomendar digo, joven, cubano de ahora? Creo que ya sos como un embajador, ¿no? Sí, a ver, puedo recomendar a muchos. Aquí estuvo un amigo, Alberto Guerra, que es un narrador de mucha calidad, Rogelio Riverón, que es el actual director de la editorial Letras Cubanas. También puedo recomendar a Wendy Guerra, a Padura, que son más conocidos, ¿no? Sí. Pero bueno, de dentro de Cuba, a Amel Echevarría, a Dilio Caballero. Es que son muchos los escritores cubanos que hacen una literatura inquietante y una literatura de muchas búsquedas estéticas. Bien, ¿y algo acerca del futuro que nos puedas decir, digo, en cuanto a libros para escribir? O, por ejemplo, el lugar de residencia, ¿te ves viviendo acá? ¿O ya se te ve un poco...? No. Yo cuando llegué a este país me sentí muy acogido, me sentí que me gustaría vivir aquí. Mi idea es ver si puedo establecer una especie de ida y vuelta, ¿no? De ida y vuelta entre Cienfuegos y Buenos Aires. Y me gustaría realmente. Estarías inaugurando un camino ahí, un circuito. Sí. En cuanto a los libros, ¿hay algo que estés escribiendo ahora? Quiero hacer un ciclo novelístico conformado por 3 novelas. La primera se llama Un extraño pájaro de ala azul, que ya la concluí hace poco. Y que esa frase, un extraño pájaro de ala azul, Martí decía que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las 2 alas. Entonces yo hago de Cuba solo un pájaro, pero con una sola ala, que es la misma Cuba, por eso se llama así. Y es una novela que trata de la circunstancia cubana del 53 hasta ahora mismo, ¿no? Y la primera novela que acaba en los 80, ya la terminé hace poco. Estoy pensando cómo atacar las otras 2 que me faltan. Marcelo Guerra, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto. Un gusto. Gusto es mío. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.